Presentamos al ingeniero Yomar Romero, quien presentará el tema Gestión de pavimentos, una clave para el éxito en un plan de infraestructura nacional. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes con todos nuevamente. Primero agradecer a, a Vías, especialmente a Sherin Dimas por la invitación a participar de este evento, a Valeria Carrión también que me trasladaron esta invitación. Agradecer a todos. Realmente es un placer y me emociona ver que realmente han logrado una gran y masiva convocatoria. Me parece interesante, casi 280 participantes en esta sala. Eso me hace identificar que realmente hay un interés muy grande, ¿no? Por seguirse capacitando y seguir aprendiendo un poquito más cada día. Eh, bueno, ya este es el título de la ponencia, ¿no? El día de hoy quise conversar con apenas unos minutos con ustedes porque habla acerca del tema la gestión de pavimentos, la cual es una clave para el éxito del plan de infraestructura nacional, ¿no? Veremos algunos puntos que me parecen clave en la introducción, un relato también interesante sobre cómo está nuestra red vial nacional, los contratos que tenemos de conservación y mantenimiento vial en el Perú, eh, unas nociones básicas de qué son los niveles de servicio, qué es la gestión de pavimentos, a qué nos referimos con gestión de infraestructura vial y cómo esto se relaciona con un plan nacional de infraestructura vial, ¿no? Para pasar a una reflexión final. Casi siempre procuro empezar con esta reflexión porque conozco que muchos de ustedes son egresados, son algunos estudiantes y repito, me parece muy interesante que desde ya estén muy interesados en este tema de carreteras, de todos los temas de innovación y nuevas prácticas en la construcción y conservación de carreteras, ¿no? Entonces, realmente hay dos conceptos muy claros y muy definidos respecto a la construcción de carreteras y a la conservación y la operación de carreteras, ¿no? A veces creemos que construir carreteras es todo, ¿no? Y realmente espero que ustedes, conforme han ido avanzando ya en su carrera profesional ya en su desempeño laboral, hayan podido identificar claramente en qué se diferencian estas dos etapas y principalmente quise comentar esto, ¿no? O sea, muchas veces el gobierno, las entidades de los gobiernos locales, gobierno nacional, impulsan la construcción de carreteras y lo que siempre se comenta es que esto se hace con el objetivo de que lograr conectar el país, llevar progreso a las ciudades, ¿no? Disminuir el costo de transporte logístico, porque muchas veces no existen carreteras, se hacen carreteras nuevas, favorecer la extracción de materias primas y productos agrícolas. Estas carreteras son obviamente impulsadas por las industrias mineras y la industria agrícola, y también porque no tenemos carreteras o tenemos vías de prácticamente trochas carrozables en las cuales hay muchos accidentes. Entonces deciden construirse carreteras principalmente por esos 5 puntos. Pero el tema es que eso no queda allí, ¿no? La carretera es un activo y es un patrimonio nacional. Entonces, por ello necesitamos conservarlo y operarlo para mantenerlo en buen estado. Entonces, ¿por qué lo conservamos? Para brindar confort y seguridad a los usuarios, para ofrecer una transitabilidad segura, para optimizar costos de intervenciones futuras, proteger y preservar el patrimonio vial y evitar el deterioro de la infraestructura por incumplimientos normativos, ¿no? Y si queremos ser más precisos, referidos a la normatividad técnica. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, a qué nos referimos con cada uno de esos aspectos. La gestión de pavimentos está relacionado muy específicamente, no solamente con la etapa de la construcción, sino ya con todo lo que viene después de haber construido una carretera, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una fotografía que tal vez si ustedes gustan, me gustaría que respondan ahí por el chat para tener una referencia, ¿no? Y si esto lo han podido evidenciar ustedes, ¿no? Realmente en los estudios de pregrado en las universidades, ¿qué nos enseñan? A diseñar estructuras nuevas, ¿no? Nos enseñan cursos de obras de arte, de diseñar estructuras, diseñar pavimentos, o sea, cómo tengo que hacer un pavimento nuevo, y a diseñar los puentes, pero recién en cursos de posgrado, llámense diplomados, maestrías o doctorados, recién se introducen conceptos que hablan relacionados a la rehabilitación de carreteras,
a todo lo que es la gestión vial, a lo que es la operación y la conservación vial, y sobre todo lo que es relacionado a la planificación y la gestión de la infraestructura vial. En realidad, ¿no? Básicamente nos formamos en construir infraestructuras, y está bien, somos ingenieros civiles, esa es nuestra pasión, prácticamente está en construir infraestructuras. En este caso, los que estamos aquí nos apasiona probablemente más la infraestructura vial, pero también infraestructuras del tipo de edificación, obras de irrigación y demás, ¿no? Entonces, yo les hago esta pregunta, ¿no? En los estudios de pregrado, ¿nos hablaron o escucharon alguna vez sobre la gestión de pavimentos? ¿O escucharon hablar sobre algo sobre la gestión de la infraestructura vial? O tal vez ya no de lleno en eso, sino si al menos alguno escuchó hablar sobre el ciclo de vida de un pavimento. Hago hincapié en eso porque casualmente la gestión de pavimentos, como decía al inicio, es algo que nace desde, no solamente desde que termina la construcción, sino que la gestión de pavimentos nace desde, diríase, desde el diseño de un proyecto, desde que yo diseño una carretera y yo tengo no solamente que enfocarme en cómo la voy a construir, cuánto tiempo me voy a demorar, con qué parámetros de calidad, en qué plazo, etcétera, etcétera, sino qué es lo que va a venir después, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ingeniero Aquilino Espejo Martínez recogí esta reflexión importante que hizo en una presentación. Él comentaba, ¿no? El ciclo de vida de una carretera depende de la correcta planificación de su conservación. Solo así conseguiremos reducir los costos asociados a su explotación, o sea, el mantenimiento, ¿no?, de la carretera. Es necesario planificar su mantenimiento menor, o lo que en el caso de nuestro país le llamamos un mantenimiento rutinario, una conservación rutinaria, que son actividades que se realizan semanalmente, su mismo nombre lo decía, rutinarias, ¿no? Y hay que planificar el mantenimiento periódico, que son actividades que se realizan cada cierta cantidad de años, y obviamente hay mantenimientos mayores que se generan en algún momento por algún índice o por algún cambio de repente del diseño, ¿no? Si hiciéramos un mantenimiento menor, o sea, mantenimiento rutinario, sin ejecutar un mantenimiento periódico, serían necesarias actuaciones de mantenimiento de mayor como rehabilitaciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto se ve básicamente en esta curva. Para algunos probablemente sea la primera vez que lo vean, para algunos ya, lo han cruzado o ya tienen una referencia, pero bueno, esta curva hace referencia a lo siguiente. Yo cuando construyo una carretera, tengo un índice muy bueno, ¿no? Y si esa carretera, como las carreteras, por ejemplo, ¿no?, de nuestras carreteras que construyen las alcaldías, los gobiernos regionales, no reciben absolutamente nada de mantenimiento, probablemente a lo largo del periodo de vida la curva de desempeño del pavimento sea como esta línea roja. En el eje X diríamos que es años y en el eje Y es la calidad del pavimento. Entonces, si una carretera no recibe mantenimiento, imaginemos que esto sea el año 5, ¿no? En el año 5 ya está completamente deteriorada, con un estado de pésimo y habría que reconstruir. Pero si yo le hago un mantenimiento periódico en el año 5, hago un mantenimiento rutinario y además hago un mantenimiento periódico en el año 5, quiere decir que voy a elevar el índice de serviciabilidad, el índice de calidad de ese pavimento, puedo llevarlo otra vez al nivel inicial como cuando la construí, y quiere decir que el deterioro del pavimento yo lo he retrasado, ¿no? Y es probable, esto es solamente, no estamos hablando aquí de algo con exactitud, pero probablemente el periodo de vida se pueda aumentar en un 50, 60% o a veces hasta llegar casi a duplicar el periodo de vida. Pero ¿qué pasa si nos demoramos un poco más en hacer ese mantenimiento y no lo hacemos en el año 5, si hablamos de ese mismo ejemplo, si no lo hacemos en el año 8, por ejemplo? Esperamos que ya esté en un estado malo. Está pasando que yo voy a tener que invertir un poco más de dinero, o sea, yo como Estado, como gobierno de Perú, por ejemplo, gobierno de México, tengo que invertir mucho más dinero para elevar el nivel de calidad del pavimento y extender el periodo de vida útil. Entonces, cuando hablamos de todo este tipo de conceptos, nosotros estamos hablando de hacer justamente una gestión de pavimento. De manera muy rápida, también les quiero comentar estos conceptos que me parece interesante que usted los tenga en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de carreteras, de construcción y mantenimiento, hablamos de actividades de mantenimiento vial, mantenimiento rutinario, periódico, de emergencia, actividades de operación vial, que es la operación de peajes, cobro de peajes,
administrar las estaciones de pesaje, ¿no? Para saber con qué carga van los vehículos, atender a los usuarios, cuando hay centrales de emergencia, vigilar el derecho de vía, tenemos actividades de mejoramiento, actividades de rehabilitación, como las veíamos en el gráfico anterior. En algunos contratos tenemos algunas obras accesorias, que son básicamente obras para estabilizar la infraestructura, como construir muros, como construir muros de concreto armados, muros enrocados para prevenir la erosión de la vía. En otros contratos no se denominan obras accesorias, sino obras de riesgo potenciales, que son los contratos que lo vamos a ver más adelante, los de Provía Nacional, en donde también se ejecutan actividades para prevenir el deterioro de la vía, ¿no? Y en otros casos también tenemos otro tipo de obras, ¿no? O trabajos que se ejecutan, que son las obras adicionales, que por ejemplo consisten en el caso de las concesiones, construir vías de evitamiento o por ejemplo intercambios viales. Entonces, una pequeña reflexión de esto es que todas estas actividades contribuyen a mantener y cumplir los niveles de servicio y otras obligaciones propias de cada contrato. ¿Qué son los niveles de servicio? Bueno, lo veremos lo repasaremos en las próximas láminas. Entonces, una fotografía muy rápida de cómo estamos nosotros en el Perú. Bueno, lamentablemente no tenemos estadística un poco más actualizada y gráfica. Estas son estadísticas que el Ministerio de Transporte nos otorgó, pero nos pueden servir como una referencia muy clara, ¿no? Al año 2019, nosotros teníamos de la red vial nacional total, lo que estoy señalando aquí, cerca de 27.000 kilómetros de carreteras. Y de los cuales, de esos 27.000 kilómetros, casi 6.700 kilómetros eran red vial nacional concesionada, ¿no? Que quiere decir que la diferencia estaba a cargo de entidades del Estado, del Ministerio de Transportes, como Provía Nacional y Provía Descentralizado, ¿no? Entonces, nosotros en el Perú tenemos 3 ejes longitudinales, costa, sierra y selva, y diversos ejes transversales y variantes que son los que deben lograr esa conectividad, y a eso está buscando el Plan Nacional de Infraestructura, que lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Lograr hacer la interconexión de los nodos logísticos y disminuir costos de transporte y demás, ¿no? Entonces, si hablamos de los 27.000 kilómetros, tenemos este país, esta torta aquí que nos evidencia que de toda la red vial nacional, siendo que toda la red vial nacional apenas 21.000 kilómetros estaban pavimentados, ¿no? Hasta el 2019. Y la diferencia, que son más de 5.600 kilómetros, no estaban pavimentados. Entonces, ya desde el 2019 y en realidad desde años anteriores, como parte del Plan Nacional de Infraestructura, ya se estaba proyectando que nosotros, por ejemplo, en aquel momento, se cierre el año 2019 con 662 kilómetros más de vía nacional pavimentada, y, por ejemplo, 2019, 2020, 2021, cerrar aproximadamente en el 2021 con 24.000 kilómetros de red vial nacional pavimentada, ¿no? Entonces, todas esas estadísticas, proyecciones forman parte de lo que veremos más adelante, es el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Entonces, quería decir, en otras palabras, ¿a qué se estaba proyectando el Estado? El Estado en el Perú se proyectaba a pasar de un 78% a un 91% en el 2021. Ya a finales de este año veremos si es que realmente se ha logrado cumplir esa meta. ¿Qué significa? Que íbamos a aumentar a casi 4.000 kilómetros de red vial nacional pavimentada, ¿no? Entonces, si hablamos de la red vial no concesionada, que son las que tiene a cargo, en este caso, Provía Nacional y Provías descentralizado, estos son gráficos de cómo se han ido comportando las intervenciones en kilómetros de carreteras a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de toda la red vial no concesionada, que hasta el 2019 teníamos 21.395 kilómetros, mejor dicho, aquellas en las que se venía ejecutando mantenimiento vial era en casi 21.280, o sea, mejor dicho, casi su totalidad. Y la diferencia eran kilómetros de carretera anuales que se venían interviniendo como actividades de rehabilitación, ¿no? Esto es básicamente así. Si hacemos un zoom de qué tipo de actividades están relacionadas al mantenimiento vial, que es esta línea amarilla que suma 21.280, bueno, es como si hiciéramos un zoom en esta segunda gráfica y
y se apertura qué tipo de actividad se ha ejecutado más, ¿no? ¿Qué podemos ver, estimados? Y eso es importante que ustedes lo miren, que con el pasar de los años, los contratos, que es esta línea roja, los contratos por gestión por niveles de servicio, han ido cada vez en aumento y son los que puntualmente, desde mi experiencia, son los que han ido logrando que poco a poco se vaya disminuyendo esa brecha, ¿no? Algunos contratos se han quedado de solamente hacer mantenimiento rutinario, en vía pavimentada, vía no pavimentada, muchos de ellos a cargo directamente en este caso, del Provía Nacional y Provía Descentralizado. De igual manera, tenemos gráficas que ustedes las pueden, luego les vamos a compartir la presentación, está aquí la fuente donde pueden encontrar esa información, cómo es que se ha ido comportando las estadísticas de la red vial concesionada, ¿no? Para que tengan una referencia, el 2019, de los 6.600 kilómetros, solamente este dato para repasarles, de los 6.600 kilómetros, 4.600 kilómetros son kilómetros de carreteras cofinanciadas y 2.000 kilómetros son kilómetros de carreteras autofinanciadas. Es decir, las autofinanciadas son aquellas en las cuales el cobro del peaje cubre toda la inversión que se realiza en la carretera, llámese construcción, mantenimiento y operación de la carretera. Bueno, son algunas estadísticas más que en este momento se las dejaré ahí, igual están las estadísticas para que ustedes las puedan ver a detalle, y procuraré avanzar un poco para no quedarnos cortos con el tiempo. Entonces, ¿qué tipo de contratos tenemos en el Perú? Los primeros de los cuales ya habíamos hablado, nosotros en el Perú, si les gustan las carreteras, si nos apasionan las carreteras, y ese es el foco en el que ya nos vamos a salir a nuestro mercado laboral, o ya nos encontramos trabajando, tenemos que en el Perú existen solamente 16 concesiones viales, de las cuales, la cifra más importante, tenemos más de 6.700 kilómetros de carreteras concesionadas, de las cuales 6 son autosostenibles, 10 son cofinanciadas. La carretera más extensa, la concesión vial más extensa tiene 955 kilómetros, la de menor plazo son de 15 años, que son, algunas de ellas ya van a cerrar en el año 2022, que es justamente la Buenos Aires-Canchaque en el departamento de Piura, y la última que se adjudicó fue en el año 2014, que fue la longitudinal de la Sierra Tramo 2, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contratos ligados a la conservación vial existen en el Perú? Bueno, existen en este momento de los más preponderantes 3 tipos de contratos, ¿no? Aquellos que han licitado por inversión, que son ligados específicamente a las concesiones viales, aquellos que vienen licitando por vía descentralizada a través del programa ProRegión, como lo vamos a ver en un momento, y aquellos que por vía nacional desde hace aproximadamente un poco más de 10 años ya ha venido impulsando con estos famosos contratos de gestión por niveles de servicio. Lo vamos a ver también en una lámina más adelante, la diferencia, ¿cuál es la diferencia principal en estos tipos de contratos? En que las concesiones tienen, generalmente, como lo vimos en la lámina anterior, tienen más de 15 años de periodo de proyecto. En cambio, estos contratos pueden ser de 3, 5, 7, hasta 10 años, me parece que he visto. Entonces, en cómo involucra eso, o qué tiene que ver eso con nuestra famosa gestión de pavimentos, es que realmente en los contratos de concesiones es en donde básicamente no se le permite al contratista conservador o al concesionario, como le querramos llamar, se le permite hacer gestión de pavimentos, o sea, tiene mayores herramientas porque estará siempre, tiene un lapso de tiempo que incluye un plazo mayor al periodo de vida útil de una carretera nueva. Por ejemplo, generalmente los periodos que uno diseña un pavimento de una carretera nueva para mínimo 8 años, ¿no? 8 o 10 años. Entonces, ¿qué sucede? En los contratos de Provía Nacional y Provía Descentralizado, tenemos horizontes más pequeños, de 3 y 5 años, en los cuales prácticamente la conservación periódica inicial o la rehabilitación de algunos tramos nos dejan con la única opción, y así están diseñados estos contratos, para que estos contratistas hagan la intervención inicial, la puesta a punto, y luego solamente se queden haciendo mantenimiento rutinario y mantenimiento de emergencia hasta el periodo de término de su contrato. En otras palabras, les deja, no digo que los anule la posibilidad, pero sí limita un poco más la posibilidad de hacer un poco la gestión de pavimentos, y lo vamos a ver un poco más de detalle. Entonces, les comentaba, Provía Descentralizado desde el 2019 empezó a empujar
este programa de ProRegión, vean la noticia, es interesante que ustedes estén informados sobre ello, ¿no? Se definió que íbamos, en las vías departamentales se generó un convenio con los gobiernos locales, Provía Descentralizado generó un convenio con los gobiernos locales, en los cuales se le permitió administrar temporalmente vías departamentales y vías vecinales y se establecieron corredores viales, ¿no? Corredores viales alimentadores específicamente, por eso es el término que ustedes ven aquí, CBA, y alrededor de 42 corredores viales alimentadores en aproximadamente casi todo el Perú, ¿no? Entonces, con una versión estimada de más de 20.000 millones de soles y eso involucraba casi 15.000 kilómetros de carretera. Entonces, ¿cuántos tenemos a la fecha? Ahí tienen la fuente para que lo revisen con detalle. ¿Cuánto de eso nosotros tenemos actualmente? Me parece que estamos en el contrato, en el corredor vial que se ha otorgado en el número 18, si no me equivoco. O sea, quiere decir que nos están faltando más de 27 corredores viales alimentadores que estarían adjudicándose en los próximos meses, trimestres o años incluso, ¿no? Este año y el otro, y van a ser tramitados por Provía Descentralizado. Más números, más cifras para tener una referencia de cuál es el panorama en el cual nosotros estamos laborando o vamos a laborar, es que durante el 2019 el MTC en el Perú ejecutó una cifra histórica de 7.256 millones de soles en inversiones, casualmente porque se le dio énfasis a este programa de ProRegión, ¿no? Y de todo eso, de todo lo que invirtió el MTC, porque sabemos que es telecomunicaciones también, de los 7.000, 6.000 fueron destinados a carreteras y puentes, o sea, estamos hablando de más del 63% del total, ¿no? Entonces, recuerdan que hace un momento hablábamos de los conceptos de niveles de servicio. Bueno, para que los que no estamos muy relacionados, los niveles de servicio son instrumentos que nos sirven para evaluar la gestión de la conservación de un contratista o de un concesionario vial, que son aquí, que no son más que los encargados de administrar una carretera, ¿no? Durante una cantidad de tiempos. Entonces, ¿qué son los niveles de servicio? Nuestro manual de conservación vial del MTC, la última versión actualizada del año 2018, les recomiendo descargarla, revisarla, leerla, porque tiene bastantes conceptos importantes ese manual. Bueno, este manual nos indica que los niveles de servicio son indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una vía y que normalmente se utilizan como límites admisibles para los cuales pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural y de seguridad, ¿no? Los niveles de servicio son propios de cada vía y cada contrato. Es decir, y de repente para ponerlo de alguna manera algo más aterrizado, ¿se imaginan que Provía Nacional, Provía Descentralizado o de repente el Estado, el Ministerio de Transportes le dejara a un periodo de 7, 15 años, 20 años a una carretera, se la otorguen a un contratista y no viera cómo medir su performance, su nivel de desempeño? Realmente sería algo caótico, ¿no? Porque el Estado le estaría pagando, pero podría, de repente una carretera tendría muchos huecos, tendría mucha basura en la vía, muchos obstáculos, derrumbes, etcétera, ¿no? Entonces, para eso es que se definen estos famosos niveles de servicio, que no son más que indicadores, ¿no? Entonces, son dos tipos de niveles de servicio que en el Perú se vienen manejando. Los individuales, que son prácticamente los referidos a aspectos particulares del estado de la superficie de cada elemento de la vía. Por ejemplo, un nivel de servicio individual serían los huecos, el ahuellamiento, los parches en mal estado, ¿no? Mientras que un nivel de servicio global en las concesiones o un nivel de servicio de tramo, en el caso de los contratos de conservación de Provía Nacional o Provía Descentralizado, ya no hace referencia a un índice en sí mismo, sino a un porcentaje que nos da una referencia de cómo está la carretera. O sea, si hablamos de que la carretera estuviera en perfectas condiciones, ni ese nivel de servicio global o de tramo, estaría en 100%, pero, y si no, probablemente si hay defectos y demás observaciones, probablemente un tramo tenga alrededor de 80, 90, 95%. Entonces, los niveles de servicio individuales están referidos a cada uno de los parámetros que componen una carretera, no llámense calzada, las bermas, los drenajes, los elementos de drenaje, los puentes, el famoso derecho de vía, que es esa franja que se mide desde el eje de una carretera, que permite
que el Estado tenga posesión absoluta de toda esa área, en teoría, digo en teoría, porque no siempre es así, para poder tener opción de construir nueva infraestructura a futuro, ¿no? Y todos los elementos de seguridad vial. Cabe indicar que todos estos indicadores que se evalúan, que estos niveles de servicio individual, permiten luego calcular la cuantificación o determinación de cada uno de estos niveles de servicio individual, permiten calcular el nivel de servicio global o nivel de servicio de tramo. En el Perú, ¿cuántos kilómetros de carretera se evalúan para poder calcular el nivel de servicio global o de tramo? Diría que en casi todos, a no ser que me esté equivocando, en la mayoría de los contratos, yo lo que he revisado es que, por ejemplo, si una carretera mide 500 kilómetros, en algunos contratos se miden los niveles de servicio una vez al mes, en algunos contratos se mide cada 3 meses, y no nos evalúan los supervisores, no evalúan los 500 kilómetros, siguiendo el ejemplo, sino que solamente evalúan el 10%, es decir, recorren y caminan 50 kilómetros de manera aleatoria, seleccionado de manera aleatoria para, en base a ellos, calcular ese nivel de servicio global. Entonces, nosotros, si nos referimos ya a lo que vendría a ser el pavimento, en otras palabras, lo que vendría a ser la calzada, nosotros evaluamos los niveles de servicio que están relacionados específicamente con la calzada, que están definidos en el manual de conservación, son el porcentaje de fisuras de severidad media y baja, el porcentaje de fisuras de piel de cocodrilo, el porcentaje de grietas longitudinales, el ahuellamiento, los hundimientos, los huecos, parches en mal estado, exudación, existencia de material suelto, existencia de obstáculos, bueno, el índice de rugosidad internacional, que es el IRI, y las deflexiones creo que están relacionadas a la capacidad estructural de un pavimento, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una referencia, estos niveles de servicio que se definen en cada tipo de contrato no son iguales, y eso aparecía en una de las definiciones que les mostré anteriormente. Por más que en este ejemplo he mostrado una tabla que son los niveles de servicio individuales de calzada para 3 concesiones, inclusive imagínense para 3 concesiones viales, que en teoría es un mismo tipo de contrato, pero que no tienen ni los mismos parámetros, ¿no? Ni las mismas medidas, ni tampoco los mismos niveles de servicio. ¿Por qué? Porque en algunos contratos la gestión de pavimentos, la gestión de mantenimiento periódico en los elementos de la infraestructura está a cargo directamente del contratista, y en otros casos tiene que ser autorizada en primer lugar por el Ministerio de Transporte, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una referencia de que no todos los niveles de servicio, hablando de calzada y hablando de pavimento, son los mismos en cada contrato, ¿no? Entonces, si entramos ya de lleno a lo que vendría a ser la gestión de pavimentos, está uno de los pasos, de los pilares de lo que le denominamos la gestión de pavimentos, es cómo voy a gestionar yo los pavimentos de mi carretera. Primero, pues necesito hacer una auscultación o una evaluación de pavimentos, ¿no? Que en este caso se podría calificar de 2 tipos. Hay auscultaciones y evaluaciones destructivas y no destructivas. Yo creo que la especificación de cada uno de ellos es evidente. Y las evaluaciones se tiene que determinar la cantidad de ensayos y frecuencia para las evaluaciones en cada tipo de carretera, ¿no? Y aquí lo más importante de esto es que, pese a que un manual de conservación o una normativa internacional incluso nos esté refiriendo a, por ejemplo, que tengamos que evaluar el ahuellamiento cada 100 metros, que tengamos que evaluar el nivel de hundimiento o el IRI cada 200, 300 metros, no es lo recomendable simplemente quedarse con lo que nos dice la normativa, sino que hay que ir un poco más allá y hay que acudir justamente al know-how, al conocimiento y la experiencia de los profesionales especialistas en gestión de infraestructura, porque no todos los tramos de una carretera son homogéneos, ¿no? En cada uno tiene una particularidad, algunos pasan por costa, otros por sierra, otros por selva, cada uno con sus problemas, cada uno con su, diríase, con su entorno que influye de manera distinta. Entonces no es lo mismo que yo evalúe
el pavimento de una carretera de costa de 50 kilómetros, que evalúe 100 kilómetros en una zona de selva donde llueve bastante, hay filtraciones, hay fallas geológicas y cosas y detalles por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si no evaluamos correctamente un pavimento? Obviamente no vamos a hacer buena gestión de pavimento, ¿no? Y por lo tanto, lo que nosotros vamos a proponer, el alcance de lo propuesto va a ser menor al que realmente requerimos. Ejemplo, si hago una medición y envío personal no calificado, que no ha evaluado correctamente el pavimento, podría ser que esté subdimensionando las intervenciones y que finalmente cuando yo diga, por ejemplo, que se evaluó que habían que hacer una reparación profunda, superficial, ejemplo, de 2 metros por 2 metros en un pavimento, finalmente no se evaluó que realmente esas no eran fisuras longitudinales, sino ya era una falla, era una piel de cocodrilo ligado ya a un hundimiento, a un corrimiento que evidenciaban ya una reparación, que era necesaria una reparación profunda. Entonces, si yo solamente intervengo de manera superficial, no voy a poder, eso obviamente se va a deteriorar muy rápidamente, ¿no? ¿Qué ocurre si no evaluamos correctamente un pavimento? También los espesores que yo calcule de refuerzo estructural van a ser insuficientes, los tratamientos superficiales no van a funcionar, los defectos se van a reflejar y así un sinnúmero de cuestiones críticas que van a existir si no evaluamos correctamente un pavimento, ¿no? Entonces es muy importante no solamente hacer una evaluación puntual, sino hacer un seguimiento, monitoreo y control de todas esas evaluaciones, destructivas y no destructivas, ¿no? Hay que tener especial cuidado y atención que en nuestras evaluaciones de pavimento no queden desfasadas. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, evalúo el pavimento en el 2021, presento un informe y pasan 2, 3 años, ese informe no se aprueba y recién cuando lo aprueban en el 2025, ya toda la información que yo recabé hace 3 años ya prácticamente quedó obsoleta y el alcance que voy a proponer ya no va a atender realmente a los daños, ¿no? Entonces, hay un mito que tal vez los que hemos escuchado, que es que hablar de gestión de pavimento es solamente decir, yo hago gestión de pavimentos con un software, ¿no? Y eso es prácticamente, hay personas que hasta ahora piensan que administrar y llenar los datos de información en un software, alimentarlo y obtener resultados de ahí, es que no, prácticamente eso es hacer gestión de pavimentos. Y la verdad es que no es así, ya. Pero es muy importante que se implementen sistemas de gestión de pavimentos en los proyectos viales, ¿no? Entonces, dentro de mi experiencia, yo creo que he citado algunos puntos que creo que son razones por las cuales no se está, que el Estado, por un lado, y por el otro lado, el contratista, no implemente estos famosos sistemas de gestión de pavimentos, ¿no? Lo primero es lo relacionado al Estado. Y es que existen o no existen, o son muy débiles las políticas gubernamentales y regulatorias que exijan la implementación. Realmente no tenemos normativa que para un periodo de años específico, para un tipo de contratos específico, se le exija a un contratista tener un sistema de gestión de pavimentos. O sea, otro aspecto es que faltan incentivos o premios por ahorros generados al Estado y al privado por la implementación. Y cuando digo que se generen premios por ahorros, me refiero a que no solamente todo el dinero quede con el Estado, sino que ese ahorro o ese beneficio sea compartido, obviamente, entre el privado y el Estado, ¿no? Otra causa es que no es el plazo de administración del contrato sea muy corto, como se lo decía al inicio, estos contratos de 3 años, 5 años, prácticamente nos limitan la posibilidad o no nos dan mucho radio de acción para hacer nuestra gestión de pavimentos, ¿no? Falta capacitación técnica, no existen las mismas exigencias en el caso de los concesionarios, tanto en carreteras autofinanciadas y confinanciadas, no hay recursos, hay todavía mucha renuencia de profesionales en no querer aceptar los resultados de este tipo de la implementación del sistema de gestión de pavimentos, y obviamente una de las más grandes causas es porque seguimos mirando con una visión de corto plazo todas las intervenciones en los pavimentos y en las carreteras en nuestro país, ¿no? Entonces, hablar de gestión de pavimentos no es solamente hablar de una cuestión técnica, ingenieril, sino también es hablar
de otra parte, de una parte contractual. Esta es la gráfica que les estoy mostrando ahora, es básicamente una gráfica muy similar a la que vimos al inicio, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se resalta, habla de un umbral de falla, ¿no? Entonces, esos umbrales están definidos en los contratos de administración de conservación vial, o sea, si nosotros no nos preocupamos y no hacemos bien nuestra labor técnica y también nuestra gestión contractual, nos vamos a ver envueltos en controversias y discusiones justamente en lograr aprobar muchas veces dos expedientes que permitan ejecutar actividades de mantenimiento periódico o actividades de mantenimiento mayor, ¿no? Entonces, cuando estos se retrasan, como se los comentaba anteriormente, cuando se retrasan este tipo de intervenciones, todo esto genera, y esto se retrasa muchas veces por una mala gestión contractual, no solamente del contratista, sino también del lado del contratante, que en el caso del Perú es el ministerio, porque a veces mucho se entrampa y mucho se aletarga todos estos procesos de aprobación, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, se genera un mayor deterioro en la infraestructura, ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos pavimentos, prácticamente hacemos una serie de actividades, ¿no? Entonces, hacemos observación, porque hay que ir a caminar, evaluar, medir, cuantificar, ¿no? Anotar, tomar registros fotográficos, y obviamente para poder nosotros tener éxito en la evaluación de nuestra evaluación de pavimentos, siempre hay que estar mirando todos los aspectos que van a intervenir en ello, ¿no? Tenemos que revisar cuál es el alcance de nuestra evaluación, en cuánto tiempo lo voy a hacer, con qué recursos, si voy a evaluar un pavimento en una zona de costa, sierra o selva, qué criterios de seguridad debo tener y cuánto presupuesto tengo para hacer la evaluación, ¿no? A nivel de costo. Entonces, tenemos que siempre preguntarnos dónde vamos a hacer la evaluación del pavimento, qué elementos y parámetros vamos a evaluar, cuál es el propósito de la evaluación, cuáles son las referencias normativas y aspectos contractuales que debemos tener en cuenta, cuál es el tipo de evaluación a realizar, ¿no? ¿Dónde vamos a realizar la evaluación del pavimento? Por ejemplo, todo esto está relacionado a lo que es inventario vial, hay algunos tramos que pertenecen o no a mi gestión, en mi contrato probablemente, qué elementos y parámetros voy a evaluar, el IRI, las deflexiones o capacidad estructural, la fricción, la cantidad de huecos, el abollamiento, el desnivel berma calzada, por qué estoy evaluando un pavimento, ¿no? Si es para obtener información para elaborar programaciones de mantenimiento rutinario, mensual, trimestral, anual, ¿no? Si me sirve para hacer un plan de conservación anual, si estoy relevando información para elaborar informes técnicos y proponer intervenciones periódicas, o si tal vez estoy evaluando el pavimento principalmente para justificar de que estoy cumpliendo con los parámetros y temas contractuales, ¿no? ¿Cuáles son las normativas de referencia que debemos tener en cuenta? Primero, nuestro contrato, sea de conservación o de concesión. Y en el Perú, ese es en el marco contractual, y en el marco técnico en el Perú, debemos tener en cuenta el manual de conservación de carreteras, el manual de carreteras, suelo, geología, geotécnica y pavimentos, el manual de inventarios viales, las especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras EG 2013, las especificaciones técnicas de pinturas para obras viales, el manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras. ¿Y por qué? Y aunque ustedes me digan, pero se supone que estoy haciendo en una etapa de conservación, se supone que estoy haciendo gestión de pavimento. Sí, lo que pasa es que, digo lamentablemente, porque no debería ser así desde mi punto de vista y una opinión muy personal, muchas parámetros técnicos, diríase especificaciones técnicas, no se encuentran solamente en un manual. Algunos manuales hacen referencia a otro manual y este manual hace referencia a otro manual. Entonces hay que estar al tanto y leer y tener a la mano siempre para consulta este tipo de información, ¿no? Hay que mirar siempre cómo se va a hacer la evaluación de los pavimentos para nuestra propia gestión, no sé si voy a evaluarlo cada 1 metro, 20 metros, si voy a hacer evaluación cualitativa o cuantitativa, o sea, si me va a saber exactamente si tengo huecos de 50 por 50 centímetros, o si solamente me interesa saber si hay un área con huecos de aproximadamente el 20%, ¿no? ¿Con qué equipos yo voy a medir? Si voy a evaluar por parámetros, si voy a evaluar toda la carretera completa, ¿no? Porque todos esos detalles son importantes, ¿no? Dentro de la gestión de pavimentos, justamente una de las partes más importantes es la evaluación funcional.
Y un parámetro funcional es la medición del índice de rugosidad internacional, ¿no? El manual de conservación de carreteras ya nos establece índices de IRI, ¿no? Para algunos tramos, cuando ya para obras nuevas, por ejemplo 2.5, o para tramos que se encuentran en mantenimiento 3.5. El IRI es un parámetro que mientras menor sea, quiere decir que la carretera está en mejor estado. Y el IRI es básicamente una medida del perfil longitudinal de la vía, ¿no? Mientras más ondulamientos, mientras más huecos de niveles en calzada existan, el IRI va a aumentar y obviamente vamos a incumplir, ¿no? Hay otro parámetro que forma parte de una evaluación funcional del pavimento, que es la medición del agüellamiento, ¿no? Por ejemplo, estos son resultados de una medición de agüellamiento con un equipo láser que se midió en un tramo de la carretera en el año 2014, y podemos nosotros darnos cuenta que si nuestro umbral era la línea roja que ustedes ven ahí, los 12 milímetros, o sea, 1.2 centímetros, habían ya puntos que estaban infringiendo o sobrepasando ese umbral, y obviamente había que hacer una intervención, ¿no? Tenemos que evaluar justamente la fotografía de la izquierda, se está evaluando el agüellamiento, ¿no? Y en la fotografía de la derecha es una evaluación y cuantificación, por ejemplo, de lo que denominamos la piel de cocodrilo, ¿no? Entonces, otra parte de la gestión de pavimento relacionada a la evaluación del pavimento está relacionada a la evaluación estructural, y en específico con el análisis de vida remanente del pavimento. ¿Qué quiere decir? Yo quiero determinar con mi tráfico, con mis ejes equivalentes de diseño que los tengo, voy a determinar un número estructural que requiero para, en el caso de una carretera que ya se encuentra en operación, quiero determinar ese paquete estructural, llámese pavimento, base y subbase, para cuántos años más me tengo de vida útil, o en su defecto, si ya estoy en el límite, cuánto necesito de espesor, en este caso de refuerzo de carpeta asfáltica, para cumplir el nuevo periodo de vida útil que está relacionado directamente con unos nuevos ejes equivalentes, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se calcula eso? Bueno, tenemos las fórmulas, el método AASHTO 93, ustedes lo pueden revisar, que es la misma que se utiliza para el diseño de pavimentos flexibles, en donde nosotros en este caso vamos a calcular el número estructural, ¿no? Y obviamente el número estructural está relacionado con los coeficientes estructurales de cada capa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice el capítulo 12.2 del manual de carreteras? Que se establece como espesor mínimo constructivo para capas superficiales con carpeta asfáltica en caliente un espesor de 4 centímetros. Es decir, años atrás se permitían construir carpetas de 2.5, 3 centímetros, carpetas en caliente, ahora ya no. Desde el año 2014 eso ya ya se incorporó en el manual, que el espesor mínimo de una carpeta asfáltica en caliente sea 4. El espesor mínimo en una capa granular sea 15 centímetros, ¿no? Entonces, cada capa, como ustedes probablemente en la universidad, esto sí lo han visto, para diseñar un pavimento tienen un coeficiente estructural. Entonces, mejor dicho, nosotros cuando hacemos esta evaluación de la vida remanente de un pavimento, calculamos el número estructural, el número estructural que necesita ese refuerzo estructural, o sea, la nueva capa del asfalto, ¿no? Entonces, ¿y eso cómo se calcula? Que restando el número estructural necesario para el tránsito futuro, o sea, los 5 años, 8 años o 10 años, que está ligado, repito, directamente a una cantidad de ejes equivalentes de carga en toneladas, menos, obviamente, el número estructural que en este momento, en un año específico de evaluación, tiene el pavimento. Entonces, lo que necesito menos lo que existe, ese es el número estructural requerido. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les comentaba anteriormente, que se evaluó un tramo de una carretera, se determinó cuántos ejes de vida remanente le quedaban, y obviamente se hizo el análisis de cuál era el año en el que ya se iba a perder la capacidad estructural, ¿no? Entonces, para determinada cantidad de tramos, obviamente no todos los tramos eran tramos homogéneos, dependiendo de las características de cada uno, se daban cuenta que no todos los tramos tenían la pérdida de capacidad estructural, algunos en el 2014, otros en el 2015, otros en el año 2017, ¿no? Entonces, las dos tablas anteriores permitieron identificar qué sectores homogéneos estaban próximos a requerir un refuerzo estructural. Entonces, mediante la ecuación que les comenté y la introducción, obviamente, de todos los parámetros de serviciabilidad, confiabilidad y demás, nosotros calculamos
el número estructural, el número estructural del recarpeteo o del refuerzo, y eso entre el coeficiente estructural de la capa, en este caso el asfalto, nos permitió calcular el espesor que requeríamos de pavimento asfáltico en caliente. Por ejemplo, ¿no? El tramo homogéneo 5 requería 8 centímetros, el tramo 19, 5 centímetros, el tramo 20, 10 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que probablemente en este sector existían deflexiones muy altas, módulo resiliente del suelo muy bajo, capacidad estructural o portante de todo el paquete estructural baja, ¿no? Y ya para un nuevo periodo, o sea, para unos 9, 8 años más, ya no tenía. Entonces tenía que colocar 10 centímetros más, siguiendo el ejemplo, para poder soportar 8 años más de tránsito, ¿no? Entonces, nosotros dentro de la gestión de pavimento necesitamos hacer una evaluación completa de todos y cada uno de los daños. Por ejemplo, se tienen que evaluar, graficar cómo están distribuidos cada uno de los daños en el pavimento, fisuras, abollamientos, hundimientos, ¿no? Así como ello, cómo es el plan de intervención rutinaria y periódica de parches, de reparaciones puntuales, profundas, cómo voy a hacer, dónde es que yo voy a plantear algunas intervenciones de carácter más macro tal vez, ¿no? Lo pueden ver ahí, eso es, dónde es que además, aunque no me indique, por ejemplo, no me indique que en esta zona no tengo que intervenir, si voy a intervenir todos estos 500 metros, perdón, todos estos más de 100 metros, es recomendable por razones funcionales, como nos dice el manual de conservación, hacer una intervención homogénea al menos en todo el carril, ¿no? Entonces, son básicamente referencias de cómo tenemos que hacer la evaluación, a qué tenemos que apuntar. Entonces, recapitulando el tema de la gestión de pavimentos, es importante que implementemos sistemas de gestión de pavimentos en los proyectos de conservación vial, y para ello tenemos que tener nuestros inventarios viales actualizados, toda nuestra base de datos del pavimento, tenemos que tener profesionales expertos, tenemos que tener equipos de medición, tenemos que tener protocolos, normas, políticas de intervención, y por qué no, efectivamente sí necesitamos un software, pero se dan cuenta, y aquí queda graficado de mejor forma, que el software no lo es todo, ¿no? Puedes tener el mejor software, y si no tienes profesionales expertos que conozcan o interpreten los resultados de este software, finalmente no vas a tener buenos resultados en tu proyecto, ¿no? Y cuando hablamos de manejar datos, hablamos justamente de que ya existen en el mercado a nivel nacional e internacional software para la gestión de la infraestructura, ¿no? Donde, por ejemplo, tengamos claro y exacto con detalle dónde están nuestros tramos, los anchos de los tramos, los espesores de cada subtramo, y por ejemplo, en este ejemplo pueden evidenciar que no toda la carretera tiene los mismos espesores, ni tampoco tiene los mismos niveles de rasante, ¿no? Entonces, a eso hablamos de que nosotros en el Perú deberíamos implementar y consolidar plataformas digitales para la gestión de datos, no solamente la gestión de pavimentos, sino de toda la infraestructura vial, ¿no? Cuando hablamos de gestión de pavimentos es justamente hablar de permitir o generar esas oportunidades de incorporar nuevas tecnologías, ¿no? Materiales de construcción, oportunidades de incorporar nuevas tecnologías y materiales para la conservación de carreteras, ¿no? Toda la gestión de pavimentos no tendría sentido, estimado, si no está ligada a promover e impulsar proyectos con enfoque sostenible, ¿no? Impulsar la construcción de pavimentos verdes, o sea, que consuman, que generen una menor huella de carbono. Hablando de sostenibilidad social, económica, proyectos que duren más y cuesten menos, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, la gestión de pavimentos no lo es todo dentro de una gestión vial, de una gestión de infraestructura vial. Ustedes pueden ver aquí claramente que la gestión de pavimentos solamente es una de los pilares de toda la gestión de infraestructura vial. Hay muchos otros componentes, como los mencioné anteriormente. Les dejo este link del especialista en gestión de infraestructura vial, el ingeniero Mauricio Salgado, que nos comenta un poco más sobre los sistemas de gestión de infraestructura vial. Necesitamos incorporar la transformación digital, ¿sí? En todo lo que tiene que ver a los inventarios viales. Necesitamos un enfoque integral para impulsar todas las mejoras de la gestión de seguridad vial, que también ahí está relacionada a la gestión de pavimentos, ¿no? Necesitamos incorporar nuestros indicadores de gestión vial para evaluarnos, autoevaluarnos cómo vamos desempeñándonos, cómo va nuestra performance, ¿no? Enfocarnos en lo que realmente importa,
¿no? Esto justamente lo comentaba, nuestra gestión de pavimentos dentro de un sistema de gestión de infraestructura vial tiene que ser integral, estratégico, sistemático, eficiente y sustentable, ¿no? ¿Y cómo se relaciona todo ello con el Plan Nacional de Infraestructura o Plan de Infraestructura Nacional? Es que de cada estado, de cada país, no solamente tiene que pensar en cerrar las brechas. El Plan Nacional está pensado como un esfuerzo, como dice, para disminuir la brecha, ¿no? de infraestructura. Por ejemplo, solamente en el año 2016, para que ustedes tengan en cuenta, la brecha entre el año 2021 y el 2025 era 90 millones, ¿no? Y siendo que lo de transporte, o sea, carretera, representaba casi el 36%. Si bien es cierto, el Plan Nacional de Infraestructura está ligado a cerrar las brechas, la reflexión a la que la quiero llevar el día de hoy es que la gestión de pavimentos debería estar justamente apuntalando todos estos planes, porque si solamente el Estado se dedica a impulsar proyectos de construcción y hacer proyectos de conservación de apenas 3 o 5 años, y de luego, en el mejor de los casos, hacer la renovación de esto por otros 3 o 5 años más, es muy poco probable que realmente se pueda hacer gestión de pavimentos. Y al no hacer gestión de pavimentos, no, nos vamos a encontrar con que vamos a tener al final diferentes contratistas en 20 años que nos van a generar diferentes intervenciones, muy diferentes entre sí, seguramente, y a la larga respuesta, un monto de inversión mucho mayor, ¿no? Entonces, estos proyectos, la idea es que se enfoquen en proyectos de largo tiempo, en donde el contratista sea aquel que gestiona todo el mantenimiento del periódico en las carreteras y se optimicen los tiempos, pues, ¿no? Entonces, la reflexión final es importante recordar esto, ¿no? No contar con una red de transporte apropiada representa un obstáculo a la hora de poner en práctica una política de desarrollo social eficaz que alcance índices de crecimiento económico sostenidos y logre objetivos de integración, ¿no? Actualmente esta provisión en América Latina es insuficiente e ineficiente para responder a los retos de desarrollo de la región, por lo que para atacar esta coyuntura es necesario hacer un mejor uso de los recursos con los que cuenta el sector, ¿no? Entonces, recordemos esto, ¿no? Para poder hacer más con menos, los proyectos deben generar valor agregado en el entorno donde se desarrolle la infraestructura y contar con una visión más integral. ¿Qué es contar con una visión más integral? Recalco, y con esa idea cierro, es que el Estado no se tiene que preocupar solamente de generar y construir carreteras y hacer mejoramientos de proyectos cada 2, 3 años, sin tener una meta clara de cómo es que esta carretera, que hoy nace, que hoy se construye, cómo es que va a evolucionar su performance de aquí a unos 15, 20 años, sea con uno o más contratistas, pero haciendo una buena inversión del dinero del Estado, de todos nosotros, y evitando dando mayor satisfacción al usuario y evitando la mínima, una pérdida, por decirlo, por malas inversiones, en este caso, del Estado, ¿no? Entonces, les agradezco mucho a todos por su atención. Seguimos teniendo una visión de corto plazo, ¿no? Seguimos teniendo una visión de corto plazo y nuestros proyectos de infraestructura, nuestros proyectos de construcción y conservación de carreteras, lamentablemente, aún tienen están ligados directamente con el Estado o los gobiernos o la situación política de nuestro país, ¿no? Lamentablemente, la idea es que nuestro Plan Nacional de Infraestructura sea transversal a cualquier gobierno, ¿no? Y ese plan se respete finalmente, y no que venga el nuevo gobierno y venga con otros objetivos y venga a cambiar el plan, generando obviamente, por las razones que ustedes ya conocerán, cambios en estos planes de manera radical y que no tengan a lo largo del tiempo no sean sostenidos, ¿no? Entonces, yo creo que es una de los principales problemas que nos atañen acá en el país, ¿no? En el Perú. Gracias, Yomar. Y la siguiente pregunta tiene que ver con, ¿cuál es tu opinión respecto a la duración de estos contratos de gestión de niveles de servicio? ¿Deben de ser siempre 5 años? ¿Este es muy poco tiempo? ¿Qué podrías Eh, comentarnos? a ver, y esta es una opinión muy personal también, pero esta opinión que les sirve a ustedes para buscar, para indagar, para investigar sobre todo, ¿no? ¿Por qué es que este tipo de
contratos de conservación vial o de gestión por niveles de servicio han aumentado a lo largo de los años. Y esto está en relación directamente proporcional, perdón, o inversamente proporcional a que los contratos de concesiones de carreteras se han eliminado desde el año 2014. ¿Por qué Proinversión cada vez ha generado más desconfianza, más trabas? Ya no hay los programas, mejor dicho, todo ese plan que se genera para promover las concesiones viales se ha visto estancado. Ya prácticamente los inversionistas privados han perdido interés, pero como hay una intención o como hay una necesidad de sí o sí generar inversión, el Estado puede activar la reactivación económica, por ejemplo, y las carreteras, como ustedes han visto, son prácticamente uno de los entes en donde más inversión económica se inyecta. Entonces, se ha visto como una ventana de oportunidad, es verdad, no digo que sea algo malo, empezar a impulsar este tipo de proyectos de conservación vial. El tema es que el punto al que yo llego siempre, ¿qué pasa cuando llegue el año 5, cuando llegue el año 7? Lo que va a pasar es que Provía Nacional o Provía Descentralizado asuma directamente nuevamente la administración directa de eso, y luego en un siguiente año, probablemente pase 1 o 2 años, y para que vuelvan a licitar, y si todavía seguimos en lo mismo, va a hacer otro contrato de conservación por 3 o 5 años. ¿Y qué genera eso? Que aunque obviamente va a ser una obligación tomar en cuenta el último informe que hizo el contratista antes de irse, pudieran haber sesgos, pudieran haber indicación de que pueden haber vicios ocultos y todo lo demás, y yo como contratista de un segundo periodo de una carretera, puedo decir, ¿sabes qué? Yo tengo que volver a rehabilitar esta carretera y la hago de nuevo. Y sustente su posición y todo lo demás. Y entonces, ¿en qué redunda eso? Repito, en que se genera una mayor inversión, o sea, no se está haciendo gestión de pavimentos, no se promueve la gestión de pavimentos, porque el pavimento dentro de la infraestructura vial es prácticamente uno de los elementos más incidentes en tema económico. Y el Estado lo que hace es, repito, saca dinero de manera rápida cada 3 o 5 años, pero no está mirando de manera integral y de manera sostenida cómo es que esos proyectos, con una duración de mucho más tiempo, entregándole mayor la distribución de riesgos, hacerla de una mejor forma, y solicitar que haga mayor inversión el Estado y con un mayor beneficio económico, que es lo que le llamamos el valor por el dinero. ¿Quién me entrega más en confort, en mejor tecnología de carreteras, en mejor, por la misma oferta económica? Es a lo que deberíamos impulsar, ¿no? Yo repito, yo no digo que este tipo de contratos estén mal. Es más, yo creo que está bien que se siga impulsando porque hay brecha por cerrar, pero es algo que debería mirarse ya con otra óptica, y qué se va a hacer después, ¿no? ¿Cuál es la siguiente etapa y a qué tenemos que apuntar? Y una siguiente etapa, desde mi humilde opinión, es que se reactive realmente este tema de las concesiones viales, ¿no? Claro, resulta un poco más eficiente por el hecho de que nuestros contratos de rehabilitación o construcción pueden durar, en teoría, de 10 años, ¿no?, de vida del pavimento, y esto empalma con los contratos de gestión, y en realidad siempre termina siendo el ciclo de vida. Esperamos a que el pavimento se malogre para que podamos volver a reconstruir o rehabilitar, ¿no? Tú nos señalas que es mejor siempre una concesión, ¿no?, que alargue y se mantenga una gestión, ¿no?, vial. El riesgo, tú se lo entregas, tú como concesionario evalúas, diseñas, construyes, y tienes que mantener esa carretera, y tú con niveles de servicio te tienen que, entre comillas, cobrar, pero tú ya asumes mucho más del riesgo que en realidad lo tiene el Estado en el otro caso de los otros contratos, ¿no? Claro. Comprendemos, y muchas gracias por todas las enseñanzas que nos has podido brindar hoy. Un agradecimiento muy especial a nombre de Vías Públicas.